Educación de la Comuna de General Porredón, Luis Di Stefano en línea. Luis, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está José Luis? Y saludo a la audiencia. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo fue el comienzo de clases ayer en las escuelas de la Comuna de General Porredón? Bueno, en general el porcentaje de adhesión del día de ayer estuvo en el orden del 40 a 50% en promedio entre todas las escuelas de la ciudad, ya sean de gestión estatal, privada y Ajá. municipal, en el promedio general. Nosotros hemos, con autoridades también educativas de la provincia de Buenos Aires, visitando algunas instituciones, participando de los actos o del acompañamiento en el día de inicio, así que independientemente del reclamo y de la medida de fuerza, hubo muchos docentes que pudieron dar inicio al ciclo lectivo en sus escuelas. Ajá. Bueno, ¿hay alguna manera de medir qué pasa con esos docentes? Si esos docentes no creen en el camino que proponen los dirigentes. Digo, pues, daría la impresión, ya que se habla tanto de grietas, ¿no?, en la sociedad contemporánea, que hay allí una grieta importante de concepto, de criterio y hasta cultural dentro de los propios docentes frente a la herramienta del paro como instrumento de presión por un mejor salario. Mira, seguramente yo en lo personal creo que atenta contra la misma paritaria en sí, porque si la paritaria nace justamente para crear un espacio de negociación entre las partes, y en el medio de esa negociación se decreta una medida de fuerza de un alcance tan como lo que implica plantearlo al inicio del ciclo lectivo, es muy difícil continuar o tener una herramienta de negociación posterior. Entonces, la verdad que ese es el primer punto que tenemos que trabajar con todos los adultos que componen cada una de las representaciones en los órganos o en las instituciones como la paritaria, para, la verdad, tratar de llegar a estos extremos cuando no hay ninguna vía de solución. El gobierno provincial planteó una propuesta que era hasta la inflación, los aumentos del 2019, que están en la discusión con las entidades gremiales la cuestión del reconocimiento 2018, pero es un avance muy importante. Hemos venido sosteniendo esto de que es una posibilidad de evitar el conflicto permanente atar a la inflación, y así se ha hecho. Y en el caso del municipio, el, el Sindicato de Trabajadores Municipales adhirió a la medida nacional decretada por CETENA. Nosotros, bueno, tratamos también en cada oportunidad de explicar las cuestiones que son el conflicto específico del sistema educativo municipal, que pasa por la modificación del cálculo de planificación. Cada día tratamos de ahondar más en detalles para que el docente de base pueda entender los motivos y además las formas en que vamos a trabajar para fortalecer el sistema educativo. No estamos atacando al sistema educativo, ¿no? Nos encontramos con un montón de situaciones que exponemos cada día más y que vamos a ordenar para después, seguramente, en el marco del consenso, del diálogo y del trabajo en conjunto, fortalecer el sistema educativo, pero con un orden que requiere darle sostenibilidad en el tiempo. En unas declaraciones que hizo el pasado lunes, si no me equivoco, sí, lunes, Finocchiaro planteaba que el anuncio de la CETERA es un anuncio virtual, porque el Estado Nacional no tiene escuelas y que no se comprendía muy bien qué es lo que está ocurriendo. Esto dispara, por otro lado, que muchos actores, tanto políticos como analistas económicos, insistan en plantear la necesidad de declarar la educación como un servicio público básico y esencial y terminar, digamos, con esta situación en donde, bueno, en definitiva, digo, por mejores razones que pudieran tener, la promoción del tema del paro es sistémica, ¿no? Inclusive hoy hay un documento interesante de legisladores del Frente Renovador que hablan de esto como el Día de la Marmota, ¿no? Y la verdad es que este tema es el Día de la Marmota, es agobiante, Sí, sencillamente. la verdad, bueno, en principio, como usted bien dice, el Ministerio de Educación Nacional no tiene desde el 94 escuelas a cargo, es decir que se puede planificar y acordar a través del Consejo Federal de Educación pautas o políticas educativas de carácter federal con los ministros de educación de las provincias o la jurisdicción de la ciudad autónoma, pero no es la patronal de los docentes en carácter nacional, razón por Mm. la cual cada provincia debe definir sus negociaciones con su gobernador o con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma. Este es el camino. Es decir, el que el Ministerio de Educación Nacional fije políticas educativas no implica que en un espacio de una paritaria se definan cuestiones salariales cuando no dependen de sí el personal docente o las instituciones educativas. Eso es así, y por eso creo que el ámbito de discusión debe ser en las provincias. Así que la medida de fuerza
etcétera, se contemplan en un marco general, pero la verdad que en cuanto a la paritaria en sí, y de la lectura objetiva de todo lo que fueron antecedentes o lo que se llamó paritaria nacional, que no era tal, porque era una discusión, un mecanismo de consenso, pero no generó no era un órgano paritario. En cuanto a la declaración que planteaba sobre la cuestión de las medidas de fuerza en el sector docente, es muy difícil buscar una alternativa a esta situación, porque en un hospital, declarándolo en ese sentido, uno sabe que tiene que asegurar guardias mínimas. Pero ¿cuál es el parámetro para una institución educativa? ¿Cómo garantizamos una guardia mínima de docentes si, por ejemplo, tenemos 3 maestros y tenemos 500 alumnos? ¿Cómo ponemos en riesgo justamente al docente que va a encarar o a hacerse responsable de su profesión ese día que puede llegarle o tener que hacerse cargo de los docentes que se han hecho la medida? Es muy difícil para lo que es el aula, lo que es una institución educativa, esta declaración. Entonces, creo que pasa por otros mecanismos, o buscar alternativas que tienen que ver con agotar todas las posibilidades, declarar un servicio esencial, pero no de la misma manera que se toma en otros ámbitos. Esto es prácticamente para el día a día del aula muy difícil entenderlo así. Sí, bueno, además de una persona, ¿no? De la experiencia de muchos años y de saber cómo funciona cada institución educativa. Es muy difícil entenderlo con una especie de guardia mínima en lo que tiene que ver con la responsabilidad de cada docente con un determinado grupo de alumnos. Sí, lo que digo, a ver, estamos hablando hoy puntualmente de todo esto, de esta situación, del corrimiento que se produce, pero además, Luis, está claro que este camino que se tomó en estos años, yo creo que hay responsabilidades compartidas. A mí me parece que la gobernadora el año pasado se equivocó, y se equivocó feo. Creo que le pusieron arriba de la mesa la encuesta que decía que ella tenía 84% de imagen positiva y Baradel 84% negativa, y dijo, me da la suma, voy por Baradel, y terminó provocando un enojo de los docentes, porque la verdad que fue un manejo horrible el que tuvo la provincia el año pasado. Pero en definitiva hay un proceso de no reflexión, y además el otro tema que complica a mi criterio enormemente es que verdaderamente los dirigentes, en esto por lo menos creo que la titular de la FEP es la única que tiene un perfil más discreto, están demasiado involucrados en el sector de la oposición kirchnerista, ¿no? Entonces, nadie puede percibir estos paros como legítimos desde el interés del docente propiamente dicho. Coincido, se convierte el inicio del ciclo en una pulseada, en una cuestión icónica ya a esta altura, trasciende los gobiernos, porque en realidad esta situación la hemos vivido no con la ferocidad o la politización de este momento, pero sí en otros momentos, de la misma manera que el planteo del descuento del paro. No es una cuestión que plantea Arroyo o Vidal en este momento, es algo que históricamente todas las administraciones lo han planteado, y la Corte Suprema ha fallado claramente en función de esta posibilidad de la patronal de descontar un día no trabajado, independientemente del derecho constitucional a huelga, que no lo conculca. Pero insisto, creo que a esta altura seguir apostando a una medida de fuerza extrema como el paro, no agotando otras, no trabajando otras instancias que implican justamente una negociación paritaria, el único prejuicio lo sigue teniendo la escuela pública, lo siguen teniendo los días de clase que van perdiendo nuestros alumnos. Sí, acá más allá de la razonabilidad del planteo, no discuto, no pongo en un lugar de plantear que es legítima el reconocimiento salarial del docente o por supuesto también el planteo de infraestructura. Son 30 años de desidia en mantenimiento de la infraestructura escolar. Bueno, pero el otro día, si me permite, hago un aporte, ¿no? Cuando fue ese intento de toma del Consejo Escolar, uno de los que estaba era el secretario general del SUTEBA. Yo después pasé por ahí, tomé unas imágenes que nosotros subimos, están disponibles para quien las quiera ver en noticiasprotagonistas.com en la sección de actualidad. La mugre que dejaron. Ahora, educación es mucho más que el pizarrón, la tiza, la lección, es la conducta. Yo no puedo entender cómo dirigentes del sector educativo se comportan como vándalos. La mugre que quedó a las puertas del Consejo Escolar da vergüenza ajena. Es muy profundo el deterioro. José Luis, he participado por haber estado 12 años, de 2007 al 2000,
2017 en el edificio que compartíamos con el Consejo Escolar me han tocado varias tomas y nos ha sucedido exactamente lo mismo, más allá de la frustración que implica para uno que trabaja, para el personal que se desempeña en el lugar, más allá de encontrarse con lo que se encuentra, además que falte cosas personales, han faltado empleados que tienen, que en muchos casos han llevado muchos equipos, siempre tuvimos debilidades históricas en cuanto al equipamiento, y a partir de una toma esto desaparece, como pasó en las escuelas con las computadoras que están conectadas. Claro. Hay muchas cosas que no han sido expuestas públicamente, pero la verdad es que hemos tenido, recuerdo la toma de la escuela piloto, cientos de computadoras de plan conectar que desaparecieron, que se las han llevado. Y bueno, por ahí no era en ese momento pensado positivamente exponer estas situaciones, pero son cosas que han pasado. Claro, sí. Y esto pasa en las escuelas y pasa en el edificio cuando uno pierde la posibilidad de administrar su propio, en este caso, sede ministerial de educación en la ciudad, que es el sector de Colón y Juncal. Y la verdad que muchas veces también, y lo digo realmente, en situaciones en que hemos tenido tomas de hasta 30 días, 40 días, estábamos solos. No había un intendente que nos acompañe, no había un secretario de educación que nos acompañe, no había un funcionario provincial que nos acompañe. Hablo tomas 2014, 2015, estábamos solos, todas las autoridades planteando la posibilidad de recuperar el edificio sin tener un acompañamiento de ninguna autoridad. Y es muy difícil, como en el lugar, por supuesto, de las autoridades del Consejo Escolar, de las secretarias docentes, los inspectores jefes. Muchas veces hemos quedado solos. Lo que pasa en las escuelas provinciales o en la sede educativa a veces no es de interés de los referentes políticos de la ciudad. Claro. Bueno, cuando ve que ha vivido durante muchos años en la gestión educativa de la ciudad, en mi caso particular, en la sede de Colón y Juncal en el último tiempo, y bueno, tratar de este lugar de revertirlo, de acompañar, de estar constantemente en contacto con el inspector jefe, con siempre el Consejo Escolar. Bueno, estando de este lado ahora, entiendo que los municipios tienen que pensar la política educativa de toda la ciudad, no solamente en mi caso de las escuelas municipales. Entonces, eso requiere que estemos articulando constantemente con las autoridades educativas del provincia, con el ministro, tratando de como en este caso, lograr algo que fue un compromiso del intendente, que también firmaron otros candidatos a intendentes, que era que el fondo educativo se use justamente para la infraestructura escolar, y ese es el desafío para este año. Tenemos que tener escuelas que merezcan ser vividas, y bueno, ese es el desafío. Luis, gracias, buena jornada, muy amable, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, Luis Di Stéfano, secretario de Educación, los datos que nos están dando hablan ayer